aprovechando que técnicamente ya Patti está empezando a hacer la grabación de este reencuentro formal de este equipo que hemos trabajado durante cerca de 8 años ya, el proyecto de 2 Millennium 3, esta revista de sociedad, política, cultura, ciencia y otras chunches que normalmente hemos estado transmitiendo por la frecuencia de Radio Universidad Autónoma Chapingo, y que bueno, en dos condiciones básicas que estamos dentro de este proyecto. El primero, la huelga general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo, y segundo, bueno, pues esta contingencia que nos tiene prácticamente sin la posibilidad de interactuar. eh, Pasmados. sí, estamos completamente pasmados de esto y sin la posibilidad de interactuar. Y bueno, pues tenemos que buscar una alternativa precisamente utilizando todas las posibles tecnologías, por lo menos en pañales, porque lo estamos haciendo en una versión en pañales, pero bueno, nos obliga necesariamente a tratar de mantener este ejercicio de análisis, este ejercicio de trabajo que hemos venido desarrollando primero por la radio, también por el canal de UP de Visión, que amablemente el CIESTAM nos ha proporcionado desde ya hace un par de años, y ahora, bueno, pues nos volvemos a juntar bajo esta dinámica de del Skype y de las redes sociales, que nos permite precisamente compartir nuestra voz, compartir nuestra imagen, pero bueno, quizá lo más importante es compartir la experiencia, tanto personal como profesional, que estos retos, sobre todo precisamente el del COVID-19, nos ha colocado pues digamos, en el horizonte, no solamente del análisis, sino en el horizonte de nuestra propia experiencia de vida, porque todos estamos separados, todos estamos recluidos, tratando de mantener, digamos, no la obediencia política a un régimen que ya nos ha indicado que tenemos que guardar esta distancia y mantener este enclaustramiento, sino la cuestión ética que implica el compromiso con el otro. Y el compromiso con el otro precisamente es una de las cosas que ha caracterizado a este equipo de 2 Millennium 3. Y bueno, pues para recuperar la voz, para recuperar este trabajo de análisis, de reflexión que siempre hemos tratado de hacer, es que recurrimos a este ejercicio. Y bueno, como siempre, y siempre he agradecido la presencia y el acompañamiento de Patti González. Gracias, Patti González, por estarnos siguiendo desde Chimalhuacán en este ejercicio. Sí, muchas gracias y por supuesto a todo nuestro auditorio que nos sigue, que nos puede seguir por este medio. Pues estamos aquí tratando de igual de seguir pensando, de seguir reflexionando un tanto con lo que está sucediendo en nuestro contexto, situación muy difícil de vida, situaciones que nos han cambiado rotundamente el contexto, ¿no? Aquí estamos y me da mucho gusto verlos, aunque sea por este medio. Así es. Y bueno, como siempre también, la presencia, el análisis, la simpatía, la gracia de Rocío Uscanga. Gracias, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a intentar hacer esto un poco ameno, porque la verdad es que darle gracias a Dios que nos está agarrando en una época en que nos podemos comunicar, aunque sea así. Antes ni siquiera esta oportunidad lo hubiéramos tenido, ¿no? Entonces, mientras tengamos esta posibilidad tecnológica, pues yo creo que hay que aprovecharla. Y pues vamos a platicar de todo un poco, ¿no? A ver cómo le hacemos para agarrar a Maduro, oye, porque ¿cuántos millones de dólares está ofreciendo Trump? Eso está interesante, ¿no? Y qué bueno que Miguel nos acompaña, nos va a platicar un poco de lo mucho que él sabe de economía. Bienvenidos, buenas tardes. Gracias. Sí, de hecho eso es lo que quería comentar, porque pues hay muchas cosas que han sucedido alrededor precisamente de este gran fenómeno pandémico, y uno de ellos es básicamente bueno, lo que implica en términos del comportamiento económico internacional. Hace unos días la directora del Fondo Monetario Internacional anunció ya tajantemente que prácticamente el mundo occidental se encuentra en recesión, y eso pues va a implicar
toda una serie de nuevos fenómenos, aparte del sanitario, y hemos invitado el día de hoy al licenciado Miguel Reyes Retana. Él es economista, y pues la idea es precisamente charlar con Miguel sobre esta dimensión que no ha sido tan tocada en los medios de comunicación, porque se ha centrado solamente en los aspectos de carácter sanitario. Pero tenemos un problema paralelo, corriendo paralelo, y además con una mayor intensidad, porque implica necesariamente toda una serie de reajustes económicos, y por supuesto para este sistema económico, para este sistema económico llamado capitalismo, un reajuste implica dejar caer a muchos en las condiciones de pobreza extrema, y ese es uno de los problemas que vamos a empezar a visualizar. Y bueno, pues para platicar acerca de esto, para platicar acerca de cómo él ve la situación en nuestro país, bueno, pues invitamos a Miguel Reyes Retana, licenciado en Economía, para que nos platique un poquito, casi a la mitad de este programa, para que, bueno, pues podamos tener esta visión de un especialista, y pues como siempre tratar de evitarnos las noticias falsas, tratar de evitarnos los análisis simplones, los análisis sin ningún tipo de fundamento. Entonces te agradecemos mucho, Miguel, que estés con nosotros, y obviamente que nos compartas tu visión, tu trabajo, y bueno, todo esto que seguramente tú desde la economía estás reflexionando. Bienvenido, Miguel. Gracias, Álvaro. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos. Bien, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Tenemos prácticamente desde, ¿cuánto tiempo? Ya tenemos un mes también fuera del aire. Sí. Tenemos un mes fuera del aire, precisamente. Primero, bueno, pues, de hecho, nuestro último programa fue por ahí del 10 de marzo. ¿Te acuerdas que incluso platicábamos de esta posibilidad de llegar a hacer incluso un programa así, que nunca pensamos que lo íbamos a hacer? Nunca pensamos esto, ¿eh? Cuando tú nos posteaste ahí una imagen de un incierto programa televisivo, de una incierta compañía televisiva que estaban chismeando a partir de Skype, pensé que era una broma, ¿eh? Y ahora resulta que ya cuando lo consideras, dices, híjole, pues en vez de estar viendo, en vez de estar ventaneando cosas, mejor hacer reflexión seria de lo que esto implica, sin perder un poco el humor, porque tampoco estamos en el apocalipsis, escuchando ya las 7 trompetas del apocalipsis, ni estamos viendo que vienen sobre nosotros los 4 jinetes del mismo. Entonces no podemos estar en una actitud, digamos, catastrófica acerca de lo que estamos viviendo. Claro que es serio, por supuesto que es serio. No podemos eso negarlo, pero también es cierto que tenemos que buscar en medio del desastre, en medio del derrumbe, pues hay que buscar precisamente la posibilidad de levantar los ánimos, los nuestros y los de todos aquellos que nos puedan escuchar. Y bueno, pues entonces el primer tema, digamos, es precisamente que hemos estado ya sufriendo, y precisamente, bueno, las cosas en América Latina y específicamente en México no se ven bien, no se ven bien, por supuesto. El día de hoy el gobierno federal ya nos habló de una nueva estadística, y ojo, estoy hablando de una nueva estadística, lo que eso implica en términos de medición, pero también lo que implica en términos de ocultamiento de datos. Yo creo que la estadística tiene ese gran problema. El 50%, cuando tú hablas de un proceso de 100% y dices que el 50% se está comportando de un cierto modo, hay un cierto engaño con respecto al otro 50%, porque si tu población son 10 millones, son 100,000 o son 2, por supuesto que puedes darle una interpretación demasiado tramposa a la estadística. Pero esta estadística nos dice el día de hoy que hay 1,215 casos ya confirmados de coronavirus en México, 3,500 son sospechosos, es decir, que están en el proceso precisamente de su validación médica.
6.282 resultaron negativos, afortunadamente, pero tenemos ya hasta el día de ayer en el reporte que se hizo en la tarde, 29 fallecidos. Esta estadística, y ojo otra vez, insisto, en estadística, bueno, por supuesto que nos dice que quizá no estamos viviendo aún las condiciones que sabemos se están viviendo en Italia, las que se están viviendo en España, las que se están viviendo en este momento ya en Nueva York del caso de contagio. Y hace todavía 2 horas Aristegui Noticias emitió una nota sobre lo que está pasando en el Ecuador, que es también dramático. Ahí sí, para que vean, es una cuestión que cuando tú lo revisas, sí piensas, híjole, el problema no solamente es que el sistema de salud de un país se ha colapsado, sino que además los sistemas funerarios del país también se han colapsado, y entonces tengas un gran problema de qué hacer con los muertos, ¿no? Con tus muertos, que además de que te duelen, que además de que te están generando ese gran vacío, también los tienes ahí como un posible foco de infección directamente, porque no hay formas todavía de un gobierno para poder hacerse cargo de este tipo de problemas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la muerte en un lugar, en un país y en una condición donde no hay posibilidades de hacer funerarios, ¿no? Entonces, esto realmente es grave. Es un punto que yo ni siquiera había pensado, y ahora que revisé esta nota, la verdad es que sí me generó una cierta preocupación, porque en México, ustedes lo saben seguramente, el sistema público, el sistema de salud pública ha sido rebasado ya desde hace mucho tiempo. Si tú vas y quieres ingresar a un enfermo, o tú mismo quieres ingresar a un sistema, a una consulta o a una emergencia, lo primero que te encuentras es que no hay camas, que no hay médicos, que se viene arrastrando, y lamentablemente ha sido más visible durante este periodo de la 4T, porque esta 4T no termina de aterrizar, no termina de consolidar una estrategia ni para la seguridad, ni para la salud pública. Entonces esto nos coloca obviamente en una situación difícil. Bien, pues este caso, esta estadística ha obligado al gobierno federal a decretar un estado de emergencia, y es que no un estado de excepción, afortunadamente. En el estado de excepción se cancelan los derechos a partir del bien público, o más bien a partir del interés público, y bueno, todavía en este momento podemos decir que si se han desacelerado algunas cosas, aún se mantienen con cierta dinámica ciertos sectores que son prioritarios, pero ya el llamado en este momento, en esta emergencia sanitaria, es prácticamente a establecer la política de la sana distancia, y lo que esto implicaría para todos los sectores, sobre todo productivos del país. Las empresas en el país, Miguel seguramente nos los estará platicando en un ratito más, están incluso ya protestando por la cuestión de que el gobierno está solicitando ayuda, apoyo, precisamente para no afectar directamente en salario y en prestaciones a las clases trabajadoras, pero el gobierno tampoco está en disposición de ceder, disminuir impuestos y todos este tipo de relaciones que las empresas tienen con el Estado. Entonces, la situación es complicada, pero bueno, es interesante porque finalmente, al parecer, y esto es un punto a favor de la 4T y del régimen de Andrés Manuel López Obrador, se adelanta en la decisión para mantener a una gran población separada, a una gran población aislada, para por lo menos tratar de evitar el crecimiento de la curva de posibles infecciones, que se espera que para la próxima semana y la próxima semana sean ahora sí
ya no contados por cientos, sino por miles, decretando ya el inicio de la fase 3 de este proceso. Entonces, es cierto, es muy complejo esta situación, pero como lo comentábamos al principio, y esa es la razón por la cual también estamos invitando a Miguel, pues queremos ver otros aspectos, ¿no? Otros aspectos de de este fenómeno, y no verlo solamente de manera plana, como muchos lo ven, como si fuera un proceso único, como si se explicara en sí mismo este proceso, y pues entonces tenemos que ir ensayando otras posibilidades analíticas, otras posibilidades explicativas. Entonces, este es el problema, este es, digamos, una síntesis demasiado apretada, demasiado grosera de lo que está sucediendo, pero es precisamente nuestro contexto, lo que estamos básicamente visualizando en el horizonte de nuestro futuro inmediato, es decir, estamos hablando de aquí por lo menos al 30 de abril para poder determinar cómo va a ser realmente el impacto que se ha, digamos, predicho en términos precisamente del desarrollo estadístico de lo que podría ser este comportamiento exponencial de este virus, que finalmente ya no nos interesa tanto explicar su origen, sino cómo podemos nosotros, o cómo pudiéramos, pues encontrar su cura, ¿no? Salir menos afectados, ¿no? En efecto, salir menos afectados en medio de toda esta coyuntura. Pero bueno, ahí está el tema. Pues mira, yo creo que esto lo podríamos dividir en tres aspectos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita con todo el sistema educativo? Pati a lo mejor nos puede contar cómo se están volviendo locos los papás, ¿no? Es impresionante ver cómo están repelando de la cantidad de tareas, o cómo el dar clases en línea se está volviendo ahora un challenge, una cuestión que no estás preparado, ¿no? El aspecto social, que no tenemos ya platicamos. Exacto, y no estamos preparados ni entrenados, ¿no? Y el aspecto social de cómo, tú decías ahorita el gobierno, pero yo creo que la sociedad se adelantó. En el caso de México, creo que la sociedad se adelantó y sobrepasó por mucho la estipulación del gobierno, ¿no? Y por último, la económica, Miguel, que es una voz muy acerca de este tema, pues nos podría decir. Entonces, no sé cómo ves si lo dividimos así, ¿no? Ahorita que Pati nos cuente cómo está pasando el sistema educativo, que está genial, ¿no? O sea, yo agradezco a Dios que no tengo ahorita niños chiquitos aquí en la casa, porque digo, no, yo tengo un universitario que está tomando clases en línea, ¿no? Y aún así veo, hoy se pasó después de 3 días de no hacer nada, hoy se pasó todo el día sentado trabajando, ¿no? Pero no me imagino los papás con hijos chiquitos, no sé. ¿Tú, Pati, qué nos cuentas? No, sí, claro, es evidente la desesperación, y de hecho los memes, que siempre los hemos mostrado como parte del reflejo del contexto social, muestran mucho de cómo los papás se sienten saturados, y más allá de eso, la violencia familiar, ¿no? O sea, pobres de los niños, ¿no? También, porque empieza a haber situaciones de violencia graves, ¿no? Niños que de por sí en la escuela no trabajaban, pues ahora hay una vigilancia todavía estricta, y además hasta con violencia, ¿no? Que se convierte en situaciones fuertes para los padres, los niños, e incluso las demás personas que viven en el espacio. Comentaba con una persona que son de los diseñadores de espacios, y me decía, es que en este momento, como tengas tu casa, se está dando también una situación en casa. Si tu casa es amplia y tienes habitaciones dispersas, quizá a tu niño lo puedes mandar a la habitación, al otro lo puedes mandar al patio y distribuirlos. Pero cuando tu casa es solamente un cuarto de 4x4, y donde están los niños, que regularmente son nuestros niños mexicanos, en las circunstancias se vuelven caóticas, ¿no? Y además las mamás dicen, es que este niño come como si antes no hubiera comido, ¿no?
come, desayuna, almuerza, come y vuelve a comer y vuelve a comer y vuelve a pedir para la cena. Dice, y entonces además están agotando los elementos alimenticios que tenemos, ¿no? Cierto, cierto. Yo hace poco recibía el mensaje de una de mis alumnas de doctorado que decía, es que comen como si de veras no hubieran comido jamás, gritan como si jamás hubieran gritado. Dice, y lo peor de todo es que de pronto, dice, me meten en una crisis, dice, yo me siento que soy investigadora de tiempo completo y ahora soy mamá, dice, no entiendo, no puedo conciliar estas dos dimensiones, ¿no? Pero eso que es realmente, en el caso de esta compañera, una situación que pudiera parecer hasta de risa jocosa, recuerden que finalmente nos reímos de lo que nos angustia, ese es el secreto de los memes. Eh, lo cierto es que ya cuando esto lo llevas a cada una de las circunstancias, te encuentras situaciones muy, muy difíciles. Si bien es cierto que la reunión familiar la hemos idealizado, la hemos romantizado, lo cierto es que las contradicciones de familia en este momento, la violencia intrafamiliar, los problemas que están, digamos, internos ahí guardados de la dinámica cotidiana que te permitía cierta distancia, hoy no hay distancia, están ahí y se están incrementando los casos de violencia familiar contra los niños y contra las mujeres, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Idealizar y romantizar a la familia, a mí siempre me ha parecido que es uno de los actos bonitos que hacemos, ¿no? Pero que también niega la gran contradicción de que los violadores, los golpeadores, los acosadores, dentro de una estructura, digamos, primaria, están precisamente dentro de las cuatro paredes de las que estás viviendo. Y entonces imagínense al niño, imagínense a la niña, uno, limitado por lo que tú dices, Pati, el espacio, el límite del espacio, ¿no? Tú dices, bueno, si tengo una casa grande, pues a cada uno lo meto en su cuarto y después de ahí los voy rolando, ¿no? Y los voy llevando por el hogareño, por el tour Hogareño. hogareño. Exacto, y entonces a las 2 de la tarde nos vemos todos en la cocina y vamos a comer, y de ahí nos vamos a un taller es lo que yo aquí estoy tratando de hacer con Chap a las 10 de la mañana, te toca hacer tu tarea, a las 5 de la tarde está tu taller de lectura y así, ¿no? O sea, estamos ahí tratando de cubrir el tiempo. Organizar. Claro, exacto, tratar de mantenerlos bajo un horario, bajo una disciplina, pero lo cierto es que uno de los grandes problemas que esto está generando al interior de las casas, de las familias, es esto, el incremento de las condiciones de violencia y claro, hay que recordar que todos aquellos animales que viven en cautiverio se vuelven violentos. Entonces, ahí hay un problema muy grave. Y en el caso de las escuelas, Pati, ¿qué están haciendo? Es decir, en las escuelas primarias, ¿qué actividades están realizando? ¿Cómo se da el seguimiento? Hace poco yo te comentaba y se los comento a ustedes también, que de pronto, cuando empecé a dar clases en línea, las videoconferencias para mis estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Autónoma de Chapingo, siendo que estoy trabajando más, yo creo que voy hasta pedir horas extras, ¿no? Y voy a exigir horas extras porque hacer la preparación de la clase, hacer las presentaciones, aunque sea en PowerPoint o si eres muy sofisticado ya en Prezi, por ejemplo, hacer un examen o una pequeña batería de preguntas para que te la contesten y luego revisarlas vía correo electrónico, se vuelve un caos, se vuelve una situación de mucho trabajo y entonces si antes yo llegaba, daba mi clase, me echaba mi rollo, utilizaba el pizarrón, yo soy pizarronero, y ya me iba tranquilamente y los evaluaba hasta el día del examen, ahora tengo que evaluarlos diariamente o por lo menos de manera más continua, ¿no? Y el trabajo se vuelve pesado y tú también me decías que estás viviendo esta situación, Pati. Sí, de hecho el trabajo, déjenme comentarles, se tuvo que organizar un jueves, nosotros ya no asistimos a actividades el viernes, pero el día jueves a última hora se nos avisa que teníamos que organizar un plan de trabajo para 2 semanas.
que sea para revisión, que fuese para solamente recuperación de algunos conocimientos que los niños no dominaran. Y bueno, realmente se hace tan rápido que yo creo que como se deben de hacer las cosas. Sin embargo, algunos armamos un pequeño grupo de copias, que eso es lo que los papás, algunos están estupefactos. Igual, yo creo que en todo nivel, los maestros, algunos nos gusta dedicarnos más a los niños, otros quizá no. Algunos dejaron sus guías y las guías las revisarán quién sabe cuándo, pero algunos, como su servidora, está sentada todos los días recibiendo por WhatsApp las imágenes de su trabajo, que es una o dos hojitas, realmente no es mucho trabajo, es una o dos hojitas, donde los niños tienen que contestar en un horario determinado, póngale de 8 a 1, que sería su horario de trabajo y mi horario de trabajo, que se convierte en horario de hasta las 4 o 5 de la tarde, porque yo tengo que revisar el trabajo diario de los niños por WhatsApp y regresarles las observaciones de sus tareas y de sus ejercicios para que ellos corrijan. Realmente esto ha sido titánico. Doy gracias, como dice Rocío, que yo no tengo un bebé, una niñita, que además le tenga que estar ayudando. Hay maestras que supongo, maestros que sí los tienen, pero bueno, igual tengo un chico universitario que también se sienta las horas a su trabajo y yo en el office, ¿no? O sea, en la casa oficina ahora, y que se supondría que tendríamos que estar rindiendo nuestro trabajo, pero no es posible. Se nos está excediendo el tiempo, no terminas y además tienes todavía que lidiar con los enojos de los papás por WhatsApp que te dicen de cosas y que te están diciendo, pero ¿por qué no le califico así? O ¿por qué no? O sea, son situaciones que tú tienes que ser muy paciente para hablar con los papás y decirles, miren, las cosas son así, ¿no? La SEP nos envía, tenemos que enviar nosotros evidencia de que estamos trabajando con los niños, de que ellos están viendo además las clases por el 11 niños y más canales, ¿no? Entonces también los niños tienen que estar escribiendo y tomando notas para pasar y comentar a los maestros que se están viendo las clases por estos canales. Y bueno, ahora que se acaba de extender los días, pues nos acaba de enviar la SEP, precisamente ayer en la noche, nos dicen, ¿saben qué, maestros? Otra vez, preparen su trabajo para esos 9 días que ya se extendió este asunto, ¿no? Entonces, pues los papás realmente están infartados, es mucho trabajo para ambos, insisto, los maestros que estamos haciendo el trabajo, que intentamos no dejar a los niños fuera de esta situación. Si la escuela era un espacio donde ellos llegaban y era su, digamos que su escape, su único escape de casa, en este momento no lo tienen. No lo tienen y el único contacto que puedes tener es por WhatsApp y a veces pues una llamadita, ¿no? A los papás para aclararles las ideas mínimo vía telefónica para que no se exalten, no se sientan mal y pues en este tengamos, pero es difícil, ¿eh? Ha sido muy, muy difícil. Sí, no, es impresionante cómo algo tan tan pequeñito como un virus nos ha cambiado la vida, ¿no? Recuerdo mucho una parte del libro que hablábamos la última vez, de hecho, de García Márquez, del amor en los tiempos de cólera, que decía que cuando el ser humano se sentía, ¿cómo se dice?, indestructible, surge un virus, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Fíjate que yo creo que esto que pone en manifiesto la rigidez y la inflexibilidad del ser humano con uno mismo. Yo le digo a mi familia que no estamos parados, estamos en un intermedio, ¿no? Esto es como cuando estás viendo una película y le pones pausa, ¿no? No estamos acostumbrados a tener jornadas tan fuertes laborales, el estrés, tu vida siempre tiene una rutina que cuando estás en una situación así, pues obviamente que todo se descontrola, ¿no? Estamos, creo que viendo mal esto, fíjate, porque yo creo que es un momento para que todos, absolutamente todos, a nivel estructural y sistémico, hagamos una pausa y veamos cómo tenemos que ser un poco más flexibles en la vida, ¿no? Yo no entiendo ese estrés o ese apresuramiento que tienen. Entiendo
para tenerte entretenido. Pero finalmente todo va a cambiar, el mismo Chapingo, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el examen de admisión, no? Exacto. Y entonces tú le comentas a la gente eso y la gente entra en pánico. Y yo digo, bueno, es que la vida así es. O sea, el último día que nos vimos nunca pensamos que nos íbamos a dejar de ver un mes, ¿no? Y nunca estás preparado para convivir con los que supuestamente tú convives toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que esto a nivel sistémico y a nivel estructural, desde una perspectiva propia, aunque se oye muy idealista, sí lo tenemos que considerar. Yo estaba escuchando a algunos compañeros quejarse, ¿no? De las clases, y lo entiendo, digo, nosotros ahorita pues en la situación que vivimos en Chapingo es diferente, pero también hay que considerar que nuestros alumnos no están preparados para clases en línea, y no nada más los de la universidad o escuela pública, es a nivel privado. Sí hay universidades que tienen plataformas muy modernas, pero ¿qué crees? Que si no tienes a los telefonistas que están manteniendo esta red atrás, se te cae el sistema y adiós, ¿no? Claro. Una amiga me decía, me acabo de dar cuenta cuántos libros tengo en mi casa, ¿no? Y te das cuenta que no tienes ni un libro realmente en la casa porque todos son ebooks, ¿no? ¿Y qué pasa si se te va la luz? Yo creo que esto es un momento para que la humanidad, nuestro microcosmos, hablemos del microcosmos, estructuremos nuevamente el sentido de nuestra presencia aquí, ¿no? Yo creo que sí es muy complicado, definitivamente, sobre todo el sistema, estamos oyendo, todos los días oyes cuántos muertos, cómo está avanzando la situación económica, pues claro que te paras deprimido, ¿no? Claro que hay una situación de desesperanza, pero finalmente es una oportunidad y lo estamos viendo. Mira, yo, por ejemplo, en las mañanas me estoy despertando con recorridos virtuales que están haciendo en varios zoológicos del mundo, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta cómo de repente los animales que sí, viven así, atrás de una reja toda su vida. Por ejemplo, está el caso de los pingüinos que los sacan a caminar. Dices, pues es que así es, ¿no? Yo creo que todos hemos visto las imágenes del canal de Venecia, ¿no? Hoy mismo hubo un avistamiento de una ballena en Acapulco. Es decir, creo que el virus éramos nosotros, o somos nosotros. Qué fea forma de darnos cuenta, ¿no? O sea, es tremendo de verdad ver que el ser humano está siendo castigado por lo que hemos hecho tantos años, ¿no? Y como algo tan pequeño, vuelvo a repetir, como un virus, la incapacidad orgánica y sistémica de muchos gobiernos, de muchos sistemas económicos, de muchas cuestiones que se supone que estaba manteniendo al mundo, ¿no? Ves la grandeza de presidentes que de repente veías insignificantes, ¿no? O de figuras, por ejemplo, como el rey de España, que cualquiera de nosotros diría, pues, ¿para qué sirve un rey, no? Y ahí está el rey. Claro. El rey ha logrado que toda Europa se voltee hacia España y los ayuda. Y ves cómo alguien que se supone que es el del mundo, que es Trump, pone de manifiesto su incapacidad de accionar, ¿no? Y cómo la misma sociedad está enojada con él, por no decir de México y del resto de América Latina, ¿no? Creo que es un momento en la humanidad que los escritores, los pensadores, los politólogos, los sociólogos tienen que estudiar muy a fondo, ¿no? Acuérdate que Wallerstein hablaba de los ciclos del sistema mundo, ¿no? Y yo creo que este es uno de ellos, ¿no? Algo está llegando al fin. Lamentablemente se lleva muchas vidas humanas de por medio, pero creo que es el fin de una era como la conocíamos, ¿no? O sea, depender tanto del egoísmo propio, ¿no? Y de esa inflexibilidad que tenemos como seres humanos. Y siempre yo lo he dicho, las generaciones que vienen creo que son el cambio. Mi hijo, por ejemplo, que tiene 20 años, es lo que le digo, va a pasar su cumpleaños aquí, ¿no? Y entonces ya sabes, yo como buena mamá preocupada, ¿no? Le digo, ¿qué vamos a hacer? Me dice, no pasa nada, no pasa nada porque esto es un momento, es una pausa. Entonces creo que tenemos mucho que aprender de ese proceso. Lo que sí me queda clarísimo, y perdón que lo diga, es la forma en que se vio sobrepasado el gobierno actual. De un fondo de contingencia que se supone que es para eso, pues nos damos cuenta que no hay nada, ¿no? Y esto es como, alguien decía que esto es como cuando tú exponías en equipo, cuando el maestro te dejaba las exposiciones en equipo y tu equipo era el último en pasar. Tú te dabas cuenta de en qué la regaba todo mundo para el día que tú pasaras a hacerlo mejor. Así estuvimos nosotros, porque acuérdense, esto empieza a finales de diciembre. Tuvimos 3 meses para que los sistemas de salud a nivel nacional
tú miran sus precauciones. Nosotros tenemos familia que está trabajando en los hospitales ahorita, y no es cuento, las condiciones verdaderamente son dolorosas. Es gente que se está arriesgando y que ya está teniendo contagios, porque deja que no tengamos la infraestructura ni los medicamentos, que ya estábamos mal desde un principio, o sea, acuérdense cuántos programas cortaron. El mismo instituto que estudia todo esto de bacterias, pues tuvo un recorte muy fuerte, ¿no? La ciencia y la tecnología. Pero ahora darte cuenta de facto, de hecho, que no hay una inversión seria, que todo el dinero se está yendo del istmo, es muy doloroso. La verdad es muy doloroso. El gobierno está totalmente sobrepasado. No quiero entrar al tema de cómo nos perciben en el resto del mundo, porque creo que todo el mundo se dio cuenta cómo nos ven, porque ya no son tus comentarios, son las acciones que quedan grabadas, ¿no? Y de la persona que se supone que está al frente. Sí me queda claro que le quedó muy grande el paquete, y pues por algo está saliendo Ebrard, ¿no? Ebrard creo que se está convirtiendo ahorita en la figura junto con Gastel en salir y decir, Gastel y decir, bueno, vamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces te vuelvo a repetir, yo creo que esto a nivel mundial debe de generarnos una, pues sí, una crisis, pero más bien como de conciencia, ¿me entiendes? Y sí va a ser el fin de una era. Muchos sistemas tendrán que reestructurarse. Esto nos va a enseñar, por ejemplo, en México, que efectivamente no tiene caso tanto gasto político, ¿no? O sea, yo no, ahorita Miguel nos dirá, pero yo no le veo caso gastando en un aeropuerto que sabemos que no se va a dar, en una refinería cuando la situación del petróleo está como está, por Dios, que no depende de ti, ¿no? En el mismo En, aeropuerto. en un tren que tú sabes, sí te digo el aeropuerto, en un tren que tú sabes que está dañando, para esa inversión y destínala ahorita a los sectores más lastimados de la sociedad. Creo que finalmente es una llamada a nosotros mismos desde la trinchera a hacer lo que podemos hacer, ¿no? Y te repito, a lo mejor a nosotros ya no nos va a tocar presenciar el cambio como tal, pero esto definitivamente nos hace pensar mucho en que saliendo de esta crisis, porque primeramente Dios vamos a salir y esperemos que todos juntos, ¿verdad? Ya no podemos ser los mismos, ya no podemos seguir pensando igual, ¿no? De acuerdo contigo, no soy tan optimista como tú, ¿eh? De hecho, se han estado haciendo algunos análisis sobre qué podría pasar precisamente después de la crisis, este cambio, y por supuesto que la idea de que pudiéramos construir una ética a partir del otro, a partir del cuidado del otro, que tanto ha estado mencionando como parte de las corresponsabilidades sociales, también existe la otra posibilidad, lo que de algún modo puede devenirse de la experiencia de Corea del Sur, donde los sistemas de vigilancia se recrudecieron y finalmente los sistemas de vigilancia y de autovigilancia empiezan a constituir las nuevas formas del orden político. Eso lo podríamos analizar en otro programa, pero sí me parece interesante esto que dices. Lo que sí estoy de acuerdo es que no vamos a ser los mismos, ni en número, y esperemos que ni en conciencia, ¿no? Lo discutíamos en una situación muy sencilla como la cuestión del cubrebocas. ¿Es o no necesario el cubrebocas? Los médicos dicen, pues no, si no estás enfermo, no. Sí, pero yo comentaba en algún momento, a lo mejor tú estás sano, pero cuando tú vas caminando por la calle, porque fuiste a comprar un medicamento, fuiste a comprar la despensa de la semana, te encuentras con gente que no tiene esta capacidad del estornudo cívico, que no tiene hábitos de higiene, que además tiene una actitud indolente de aquí no pasa nada, esto es una situación inventada por el imperio y etcétera, etcétera. Y entonces, ante esa dinámica, el cubrebocas se convierte en un signo no solamente de protección, sino también en un símbolo de cortesía hacia el otro, ¿no? Es decir, marcar ese límite se puede establecer en una dinámica de pensar en el otro, pero es bien difícil cambiar nuestras mentalidades, es bien difícil acabar con un sistema de más de 40 años que nos ha educado sobre el aspecto del individualismo, y bueno, mucho más difícil cambiar una cultura como la nuestra, que de pronto hace meme de todo, la realidad se comporta como los memes.
Pero bueno, eso lo vamos Sí, a revisar. Álvaro, Pati. si me permites Sí, Pati. comentar rápidamente, yo creo que cada pandemia en toda la historia del mundo genera un retroceso muy momentáneo de lo que es la medicina, ¿no? Lo estanca en un momento. Sin embargo, bueno, detrás de eso pues tiene que salir avante otra vez la ciencia, porque bueno, durante muchas pandemias desde la época primitiva, pues los seres humanos hemos tenido que salir avante. No sé si por ahí recordarán esa pandemia de cuando se da la época del emperador Justiniano en el siglo X, en el siglo VI después de Cristo, duró 60 años esa pandemia y terminó con una mezcla de viruela. Realmente, pues no se sabía qué era de ello, pero bueno, la cantidad de muertos, ¿no? Otra como fue la muerte negra, que también fue por rata, por el piojo, y que de alguna manera también se le culpa a otro. Esa es una circunstancia que a través de la historia la seguimos arrastrando y no aprendemos de ello, ¿no? O sea, siempre tiene que haber una culpabilidad de alguien que la hizo, ¿no? Para que el otro no se sienta tan responsable y entonces pues ahí viene lo que entendemos como es un castigo, ¿no? Y bueno, lo seguimos pensando, ¿no? Este retroceso de la medicina, que a pesar de que tengamos tantos avances tecnológicos, nos estanca en un momento para poder reivindicarnos ante el mundo, lo que decía Rocío, ¿no? O sea, darnos cuenta de nuestra nueva realidad, de este hombre moderno que seguimos siendo como ese hombre primitivo, en donde vemos el primer elemento que nos hace dar pánico, ¿no? Nos apanica una pandemia, después nos hace huir, ¿no? Y esto empieza a generar con la limitación a las fronteras, y bueno, esto se da en cada pandemia, ¿no? A lo largo de la historia, y sin embargo no hemos aprendido de ello. Bueno, cada epidemia tiene sus propias dinámicas, ¿no? Y yo creo que esta específicamente corresponde precisamente a la dinámica de un mundo que no solamente se interconecta a través de las redes, de los satélites, sino a través precisamente de los medios, ¿no? Y entonces este es un virus para un mundo globalizado. Sí, entonces esto es prácticamente parte el colofón, digamos, el punto la cereza del pastelito de este mundo globalizado, ¿no? Ya no pensábamos como en el caso del ébola, que siempre lo hemos focalizado en África, ¿no? Y de ahí no ha salido, No porque pareciera ser traspasaba que, fronteras, perdón. no traspasaba fronteras. Exactamente, no traspasaba fronteras y era una epidemia, digo, no simple, era una epidemia, pero ahora esto, en un mundo donde no habíamos colocado ningún tipo de frontera, menos arancelarias, como seguramente Miguel nos puede explicar mejor, eh, esto pues se nos va de las manos porque se nos fue de las manos la globalización y se nos fue de la mano precisamente todo este proceso de intercomunicación que no solamente es dialógica, sino que también es viral, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que estar superviviendo a esto. Pero, ¿sabes, Álvaro? Perdón, rapidísimo, yo creo que no es tanto generalizar, ¿eh? O sea, precisamente por la evolución que hemos tenido en las estructuras, te vuelvo a repetir, esto pone a prueba la falta de coordinación de todas las estructuras políticas en todos los niveles, a nivel mundial y nacional, ¿eh? Y se supone que estamos en el siglo XXI, donde ya hablamos con cierto tipo de conocimiento, ¿no? Y yo te diría, Pati, no es que una pandemia retroceda la medicina, demuestra la incapacidad del ser humano. Si esto hubiese sido, o sea, hay varias cosas. Desde que surge en China y no se avisa como tal, ¿no? Porque cuando se sabe, pues ya estaba la situación desastrosa allá. Y la falta de coordinación y de ayuda a nivel internacional, más nacional, te queda de manifiesto que no hemos aprendido nada, ¿eh? Por eso Einstein decía que iba a haber una cuarta guerra mundial después de la tercera y que iba a ser con palos y piedras. Creo que eso es lo que demuestra, ¿no? La capacidad del ser humano de no aprender de los errores, no ser previsor.
Entonces creo que ese es el mayor reto al que nos estamos enfrentando, ¿no? Que esta falta de coordinación a todas las esferas está teniendo estos resultados, ¿no? Claro. Bueno, pues tenemos ahí toda una serie de, como siempre, tenemos un montón de temas que salen, que nos retan prácticamente a seguir reflexionándolos y, por supuesto, a seguirlos colocando en la dimensión pública a través de este tipo de discusiones y, por supuesto, a través de este tipo de análisis. Pero bueno, ¿qué les parece si ya en este momento pasamos a la charla con Miguel Reyes Retana, y al que hemos invitado para esta actividad? Entonces, pues te damos la más cordial bienvenida a este nuevo formato de 2 Millennium 3. Esperemos que sea temporal, muy temporal, pero que bueno, nos permita precisamente seguir realizando pues el análisis de nuestra vida, de nuestra realidad cotidiana. Miguel Reyes Retana, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Álvaro. Muchos saludos a todos. Pues sí, como comentaban ahorita, son cosas que para las que nadie se prepara, me parece. No hay un solo gobierno en el mundo que tenga la capacidad de respuesta para esta pandemia, sobre todo por las particulares que ya no nos vamos a entretener en ello, ya todos las sabemos, ¿no? Es un virus invisible, los síntomas se presentan cuando tal vez ya hasta contagiaste a alguien más, entonces eso lo vuelve particularmente peligroso. Ya lo explicaron hasta el cansancio. Lo que se trata de disminuir es la velocidad de cómo nos vamos a contagiar, no si nos vamos a contagiar. Entonces, el asunto es qué tanto nos debemos de cuidar para no contagiar a la sociedad, y me llama la atención lo que decías ahorita, ¿no? Dejar caer, o como lo mencionabas, como la caída de un sistema, dejar caer a la mayoría de la gente a unas condiciones de pobreza. En este caso, me parece que la particularidad de estos problemas, de esta pandemia, es que los que pueden ser más afectados pueden ser exactamente aquellos que tienen menos, ¿no? Los más pobres. Si pensamos ahorita y empezando a contextualizar, vemos la vivencia de la pandemia o la vivencia del inicio de la cuarentena en dos dimensiones. Hay aquellos que están batallando, teniendo problemas por aspectos de convivencia que no son minimizados, pero también están aquellos que no pueden quedarse, no aquellos que no pueden guardar una cuarentena y no pueden quedarse en casa, y no es por irresponsable, simple y sencillamente es, no, si me quedo en casa no como, tal cual. Claro. Sí, por lo menos 40 millones de personas, ¿no? Por lo menos, sí, en México. 60, si tomamos a los pobres, ¿no? Es correcto, 60 millones de pobres, los cuales hacen trayectos de viaje para sus centros de trabajo, para visitar a su familia, regresar a su centro a casa. Entonces no pueden darse el lujo de quedar en una pandemia, de quedarse en cuarentena, porque pues, aunque los hijos no van a la escuela, lo mencionaban ahorita, ¿no? Relacionándolo con la parte de salud, pues los hijos comen. Entonces, si nos quedamos todos encerrados, ¿qué vamos a comer? Entonces no es por irresponsables, no es porque no sean empáticos, no es porque no deseen ayudar, sino que simplemente las condiciones no tuvieron la fortuna de tener una actividad que les permita cuidarse y cuidar a los suyos, y tristemente son aquellos que más se exponen. Y en este sentido, ¿cómo lo vemos con la parte económica? Pues esta pandemia tiene dos cosas o dos aristas. La primera es la parte de salud, que ya ustedes la abordaron, me parece que bastante bien, con la respuesta del gobierno tardía, laxa. Me parece que la sociedad se adelantó, como lo mencionaron hace un rato, se perdió credibilidad en el gobierno por este mismo fenómeno que vivimos de un mundo global, ¿no? De una sociedad global. Difícilmente alguien se cree que no está pasando nada. Entonces la sociedad se adelantó, incluso al gobierno, incluso a los gobiernos estatales, se empezaron a preparar. Y el gobierno ha respondido al día de hoy, y para lo que me han hecho el favor de invitarme es ¿qué va a pasar? Pues a ciencia cierta, no te voy a engañar, así decirte bote pronto va a pasar esto, no lo sé, porque es un asunto sin precedentes, pero podemos pensar que van a pasar varias cosas, porque lo podemos dividir en dos etapas. La primera es la de salud, y después vendrá, o ya se está manifestando, la parte económica. ¿De qué? Y me parece que van muy ligadas, porque la primera depende de la segunda y la segunda depende de la primera.
¿no? Si fuéramos un país que pudiéramos garantizarle a 60 millones de pobres un ingreso en el cual le dijeras, tú quédate en tu casa, aquí está para que comas, me parece que en un mes podríamos decir que disminuimos la velocidad a casi cero y la hemos superado. Pero si no podemos garantizarle a 60 millones de pobres que se queden en su casa, lo que va a pasar es que mucha gente va a seguir saliendo. Y entonces ya hemos visto qué pasa cuando no se toman las medidas adecuadas. Con países pues, en Europa, donde se están viendo cosas que no se... Pues la crisis está siendo muy profunda porque ya llevan más de un mes. Y aquí el subsecretario ya fue muy claro, si no nos quedamos un mes en casa va a ser más tiempo. Y quedarse en casa más tiempo va a hacer todavía más profunda la caída en la parte económica. Entonces, esa es la particularidad o un problema, le llamaríamos endógeno, que tiene ahorita México, es cómo metemos a la gente a su casa si no tienen para comer. Y después, ¿qué va a pasar? Si no nos guardamos bien y la cuarentena o el tiempo de estar en no contacto con más personas, pues va a hacer que sea más profunda la crisis y más difícil de salir. Entonces, yo vería que ahí está el asunto. Otra cosa, me parece que el gobierno tendría que dar ya un mensaje claro qué se va a hacer en términos económicos. Al día de hoy no se sabe, al día de hoy hay propuestas, la iniciativa privada ya solicitó qué hacer, intelectuales, gente académica ya también dijo qué vamos a hacer, están dando propuestas. Yo espero que el presidente tome cartas en el asunto cuanto antes mejor, porque siempre la economía es mucho de expectativas y de incertidumbre. Al día de hoy hay mucha incertidumbre. ¿Por qué la gente no se guarda? Porque no tienen certidumbre de su manera de vivir. Si el gobierno pudiera, como repetí hace un rato, garantizar que no se van a despedir a las personas, que las empresas van a poder tener algún crédito fiscal, una exención fiscal, mientras no despidan gente, me parece que la incertidumbre aumenta. No hay una sola persona que no le importe qué va a pasar con sus negocios, con su forma de comer, sus recursos que va a llevar a casa. Algunos tienen más suerte, ventajas, un mejor contexto, tuvieron mayor fortuna con algunos contactos para tener un mejor trabajo, tener seguridad social, tener un sueldo y poder estar en su casa descansando y que su mayor preocupación sea aburrirse. Claro. Para otros, la mayor preocupación es ¿qué comemos? Para mí ese es el principal problema y lo que más me preocupa, porque repito, va una con la otra. Entonces no sé si está siendo claro el argumento. ¿Qué hacer? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? que se plantea para el gobierno. ¿Qué ha hecho? Si estoy mal, me corrigen. Según yo, solo ha aumentado o ha planteado que se van a adelantar las transferencias hacia ciertos grupos. Me parece que eso no ayuda demasiado. Es un dinero que está destinado en el presupuesto de egresos de la Federación y únicamente lo que vas a hacer es adelantarlo del mes 3 al mes 2, el mes 5 al mes 2, al mes 4 o el mes 7 al mes 4. Pero nadie nos garantiza, repito, porque no hay certidumbre aún, de que en 40 días estemos todos de vuelta en la calle. Claro. Al día de hoy, mucha gente se queja y tienen razón. Hay gente que no lo toma en serio, que piensa que es un chantaje, que piensa que es burla, que es lo que dijeron hace un rato, y no se están guardando. Yo espero que no nos explote la bomba como ha explotado en distintos países, porque sería caótico. Entonces, la crisis sería todavía más profunda. ¿Me explico? Sí, la disyuntiva es ahorita, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno, no? Oye, Miguel, perdón, pero ¿estás de acuerdo que esto ya venía mal desde antes de la pandemia como tal? La economía mexicana venía estancada, no teníamos crecimiento, de hecho no hay inversión extranjera. Las señales que se mandan es no inviertas en México porque con una levantada de manos te cancelo el proyecto de inversión, lo hemos visto varias veces. Están pidiendo pues que se condonen deudas, que se condonen impuestos, precisamente con el afán de mantener al empleado activo, aunque no esté activo presentemente o físicamente.
¿Tú qué crees que debería ser la actitud inmediata del sector gubernamental con respecto a tratar de mejorar una economía que venía ya golpeada desde antes, mucho antes, pero que ahora le ha dado tiros de gracia? Sí, mi perspectiva es que, pues planteo primero, tiene razón en la parte del contexto. Ahorita tenemos un riesgo país mucho más alto, lo cual no somos un país tan factible para endeudarnos. Hay quien dice, vámonos como algunos otros países y adquirimos deuda. No sé y no estoy seguro que podamos adquirir deuda así tan rápido, ¿no? Porque, como lo comentabas ahorita, el riesgo país está en aumento por esta cancelación de aspectos de inversiones. No somos un país ahorita atractivo para invertir por la parte legal de las consultas. Y dos, nuestro contexto interno, como bien mencionas, veníamos en un aspecto de no decreció la economía, pero tuvimos un crecimiento cero cuando el contexto internacional, era favorable y todo el mundo estaba creciendo y todavía alcanzaron algunos meses del cambio de gobierno para mantener una inercia, pero particularmente pues nos fue mal el año pasado. Este año le va a ir mal a todo el mundo y me parece que no vamos a ser la excepción, y el asunto acá es, como decíamos hace ratito, cómo aminorar el golpe, cómo evitar que seamos a los que nos vaya peor. ¿Qué tendrá que hacer el gobierno? De entrada, salir, dar la cara, dar certidumbre, mostrar liderazgo y decirnos qué piensa hacer. Que no suceda como sucedió al inicio de la crisis en la parte de salud, que se minorizaba, que se negaba. Al día de hoy hay gobernadores que siguen haciendo chistes. No sé por qué no le ponen la seriedad necesaria. Cuando pasan estas etapas de crisis, uno se da cuenta en la parte de los liderazgos. Aquí me parece que el presidente debería tomar el liderazgo, o bien, aunque diga que gobernar no es una ciencia, hay partes técnicas que él no sabe. Y no está mal que no la sepa, porque tampoco es un todólogo y nadie quiere un todólogo de presidente. Se quiere un líder. Me parece que aquí debería dejar a la gente que sabe, como lo ha hecho un poco en la parte del sector salud. Me parece que tiene que dejar un poco a la parte técnica, en la parte de economía, para que presenten un plan y que vaya de acuerdo con los dichos, con lo que menciona el presidente, con la idea del presidente de que primero los pobres. La idea en esta etapa de crisis es una crisis, pues se les llama regresiva, porque va a afectar mucho más a los que menos tienen. Los que tienen la ventaja de estar protegidos, los que tienen los mejores ingresos, la van a pasar mal. Pero quienes van a sufrir de verdad son aquellos que van al día. Ahí es donde el presidente debería poner, empalmar los dichos con los hechos y empezar a ver por aquellos que tienen menos. Primero, como te decía, certidumbre. Dos, presentar un plan donde nos pueda decir qué va a pasar. Ya hay propuestas, incluso me parece que hoy una de las propuestas de Andrés Manuel era que no iba a contraer deuda y que no iban a tener déficit, sino que iban a tener un superávit y que no iban a endeudar al país. Me parece que al día de hoy nadie le reclamaría al presidente y toma decisiones, le llaman radicales, para tratar de acolchonar este golpe que empieza. Y digo empieza porque todavía no vamos ni a la mitad de la primera cuarentena, que primero nos dijeron que un mes y ahorita ya la emplearon 10 días más y nadie nos garantiza que el 1 de mayo estemos todos en nuestras actividades normales. Entonces, para evitar que sea más prolongada, me parece que tendría que darle certidumbre a los trabajadores, a los del sector formal, informal y sobre todo a los que menos tienen, para darles esa certeza y darles un incentivo a que se queden en casa. Que no haya alguien que tenga que salir por comida. Si no puede darles a todos, me parece que en el sector formal ya lo han pedido las empresas, lo comentaban aquí hace un rato, darles el incentivo, que no paguen ahorita Infonavit, que no paguen cuotas salariales, que no paguen algunos impuestos, con una condición de que no despidan personal. Y que la gente tenga la seguridad en el empleo, como lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Teniendo la seguridad en el empleo, pues me parece que tienes algún mecanismo para poder quedarte en casa. Si te puedes quedar en casa, entonces el golpe va a ser menos profundo. Y decir que haga, te digo, en economía se le llama medidas contracíclicas, que es incrementar el gasto y la inversión. El asunto es que ahorita necesitamos algo de corto plazo, vía transferencias.
porque expandir ahorita el gasto en inversión no se ve de inmediato, no puedes, no hay demanda porque todo el mundo está en sus casas. Cuando esto se profundice a través de las cadenas productivas, esperemos que no haya desabasto de bienes, pero se empieza a contraer la economía. Lo que tiene que hacer el gobierno es no dejar que la demanda agregada se contraiga de una forma tan profunda que después nos cueste demasiado salir de ello. Entonces, recapitulando y repitiendo lo que me habías preguntado, ¿qué tiene que hacer ahorita el gobierno? Dar certidumbre, que se va a tratar de respetar la estabilidad macroeconómica, el Estado de Derecho, que se van a dar incentivos a las empresas, que se va a ayudar a los que menos tienen. Y yo pondría, ya lo comentaste hace un rato, en tela de juicio algunos proyectos que se están llevando muchísimo dinero, algunos sin proyectos ejecutivos que los avalen y sin ser avalados por especialistas. Sabemos, y la mayoría saben, que no son viables ni económicamente ni ecológicamente y que están ahí por un asunto que se prometió en campaña. Me parece que es un buen momento para que el presidente recapacite en esos asuntos, deje la parte técnica a los técnicos e idear un programa de, dicho muy coloquialmente, de amortiguar el golpe. ¿Me explico? Para no ser fatalistas, pero el escenario de hoy me parece que tampoco se puede ser, mejor de ser optimista, cuando vemos que solo nos estamos quedando de pie, cuando viene el torbellino o viene el golpe, ¿no? No estamos poniendo nada para detenerlo y no estamos haciendo nada para disminuirlo. No es culpa del presidente. Es un virus que no salió de aquí, viene del exterior, pero estamos en un mercado, en un mundo global. O sea, no lo creaste tú, pero te toca defendernos. No eres tú el causante, pero te va a afectar. Y mi Miguel, punto es ese. Sí. ¿Cómo darle certidumbre a todo un comercio informal que tenemos en nuestro país? Digo, no es que tú tengas la respuesta, pero, por ejemplo, en todos estos entrevistas de prensa que le hacen al presidente, precisamente le preguntan eso, ¿no? O sea, ¿cómo hacer con toda la gente que se dedica al comercio informal, que viven de ello, y cómo generar un programa incluso emergente en este momento para apoyar a esas personas, ¿no? Gente que incluso tiene que salir, las personas que ayudan en los domicilios a la limpieza de las casas y que también de alguna manera, o sea, no están registrados, ¿no? En ningún padrón ni en ninguna instancia que les permita pues darle seguridad a ello, ¿no? O sea, sí se complica mucho todo ello, ¿no? Es complicado, pero hay manera. Y es ahí donde exactamente el presidente no tiene la respuesta y tampoco debería tenerla porque no es un técnico. Pero Hacienda tienes la manera de identificar grupos de población, tienes la manera de identificar gente que lo necesita y de dispersar los recursos. Tienes un censo del bienestar con todas las deficiencias que se le han hecho. Tienes familias con algún beneficiario, los programas del bienestar. Entonces, hay manera de irlos identificando. Los gobiernos estatales pueden también disminuir impuestos a las empresas y localizarlos. Y al final del día, tratar de que para ellos el golpe lo menos duro posible. Hay empresas, muy pocas, pero hay empresas que están haciendo, tratando de sostener el salario mínimo. Algunas les están pagando a cuenta de vacaciones, les están tomando, te doy tus días de vacaciones, pero tienes que trabajar o tienes que hacer esto. Y después de los 10 días o después de cierto lapso le están pagando el mínimo. No todas pueden, no lo podrán hacer por siempre también. Y para los sectores informales me parece que se debe, o sea, tampoco es sencillo porque no había nadie preparado para ello, pero me parece que puedes implementar algún mecanismo en el cual puedas apoyarlos de esa forma. Bueno, pues lamentablemente el día de hoy en esta rutina comunicativa que tiene el señor Andrés Manuel López Obrador, precisamente dijo todo lo contrario. Es decir, cuando se le cuestionó en términos de por qué no aceptar los reclamos de la Cámara de Comercio y de prácticamente toda la Cámara Industrial en México acerca de recibir incentivos, esto de un modo bastante, a mí me pareció
grave, me pareció irreflexivo, pero finalmente pues es parte de ya un estilo de informar y de gobernar. Él dijo que entonces si se hacen este tipo de incentivos a las empresas, ¿de dónde va a sacar dinero para los pobres? Es decir, si ellos no pagan sus impuestos, ¿de dónde voy a sacar yo dinero para los pobres? Y así lo dijo. Yo normalmente no veo la mañanera, lo confieso abiertamente. Después de 10 minutos me empieza a dar sueño, pero el día de hoy, pues lo prendí, digo, dije, a ver qué está sucediendo. Y justamente le estaban preguntando acerca de esta situación, de cómo el gobierno federal iba a reaccionar frente a los llamados de la empresa privada para, en efecto, a partir de recibir por parte del gobierno federal de estos incentivos, responder hacia la otra, hacia la parte de los trabajadores. Él dijo, no, ellos tienen que seguir bajo la misma dinámica. Y entonces eso nos coloca en una crisis muy fuerte porque este empecinamiento que tiene el gobierno federal de que los ricos tengan que dar para los pobres, parte de un principio falso, el principio del voluntarismo, ¿no? Las empresas por voluntad ni por ética van a responder afirmativamente a este llamado de solidaridad desde el Estado sin recibir el estímulo adecuado para ello, ¿no? Y entonces pareciera ser, con esta respuesta, que la dinámica se hace más conflictiva y más difícil en este momento, donde debería, en efecto, de estar generando esa certidumbre que tú nos mencionaste hace unos minutos, ¿no? Pero y lo que además, puede perdón, ocasionar perdón, pero sí, además sí, sí. considera también que muchas son empresas que él mandó a llamar, que los llevó a Palacio y les pidió un moche voluntario para la famosa rifa no rifa. No hay que olvidar eso, ¿eh? O sea, también la forma en que ha tratado al sector industrial de este país deja mucho que desear. Entonces, no es válido ni en términos políticos ni económicos que pidas una tregua, un apoyo cuando tú no has dado ningún avistamiento de tu voluntad y de tu seriedad al momento de gobernar. Claro. Miguel. Era lo que comentaba, perdón. Sí, era lo que comentaba cuando mencionabas lo de si podemos, las señales o el respeto al Estado de Derecho, ¿no? El tratar de atraer inversiones. Recordemos que el gobierno no es un generador de riqueza, la riqueza se genera por las empresas que proporcionan empleo, la gente que obtiene su empleo ahí, y al final del día, pues si no se hace esto, me parece que mi opinión, pues va a ser más profundo el golpe. Porque al final, si tú le dices a una empresa, no te voy a hacer ninguna exención fiscal y tú tienes que pagarme, pues me parece que los ponen en el margen de que puedan cerrar y entonces hay una pérdida de empleos. Hay gente que pasa al sector informal y entonces no van a pagar empleos y puede ser un golpe al revés. Le puede salir al revés al gobierno, lo cual no lo desea nadie, me parece. Todos nos gustaría que esto fuera lo menos duro posible. Insisto, no es un problema del gobierno. Nadie culpa al presidente porque el mundo vaya a tener una contracción en el PIB y no bajen las remesas, baje el turismo, se cierren las fronteras, lo que implique que tenemos menos ingresos. Nadie lo culpa por la disminución de los precios del petróleo. Eso le va a pegar en las finanzas públicas en este año, le va a tener que ajustar de algunos programas. Me parece que tiene una oportunidad para dar un golpe de timón y repito, me parece que nadie lo juzgaría mal si cancela algunos proyectos que no tienen desde el punto de vista económico sentido y destina ese dinero para la parte del sector salud y tratar de que la demanda agregada no caiga de una manera, no se contraiga tan profunda y tratar de aliviar, como él dice, como él pregona, pues tratar de ayudar a los más desprotegidos. Entonces, Claro. yo espero que le haga caso a parte de su equipo técnico, con mucho pregunta, trabajo Miguel, le hizo caso al sector salud. Perdón. Sí. Sí, una última pregunta ya para ir cerrando esta conversación. Finalmente tampoco podemos abusar del tiempo probable de las personas que pudieran estar o viendo este programa posteriormente. Pero la pregunta es, ¿tú verías factible
el endeudamiento como estrategia en este momento? Sí. Porque él se ha negado, ¿no? A endeudarse, a generar deuda pública. Es una promesa de campaña. Es una promesa de campaña y la deuda en sí no es mala. O sea, nos han estigmatizado con una parte de la deuda, de no pidas deuda. La deuda no es mala, me parece que el problema no es ni la deuda ni el nivel de la deuda, el asunto está en la capacidad de pago. Me parece que si ahorita saliera el presidente a decir, ¿saben qué? Yo sé que lo prometí, pero pues yo no creé este entorno desfavorable, vamos a tomar esto, vamos a cancelar ciertos proyectos de infraestructura prioritarios para él, ¿no? Como una refinería, un aeropuerto, la refinería de plano la cancelaría, y destinar ese dinero al sector salud, en equipar, en esta primera etapa, equipar hospitales, comprar lo que haya que comprar, que haya abastecimiento, y 2, tratar de que el impacto económico sea lo menos duro. Repito, claro. Y no por el ámbito político, sino porque al final las crisis, como lo mencioné al inicio, pues son regresivas. Claro. Acaban dañando más a los que menos tienen. Entonces, yo esperaría que en ese sentido él pudiera dejar en manos de la gente que sabe la parte técnica y recapitular. De entrada, cuanto antes, me parece que tiene que dar un mensaje de certidumbre, porque al día de hoy estamos viviendo para la parte económica lo que vivimos en la parte de salud. Había especulaciones, había rumores, se sabía que el virus estaba propagando, muchos países estaban tomando medidas, él nos decía que no y al final fue rebasado por la sociedad. Por supuesto. Acá en la parte económica, pues me parece que no se puede rebasar. La empresa no puede decir, pues, no pago, ¿cierto? Entonces, casi se necesita que haya una voluntad política para aliviar esto. Si no lo hace, me parece que entonces el problema sí va a ser después por su inacción. Entonces, todo lo que él está tratando de ahorrar le puede salir peor. Claro. Claro, que finalmente una bolsa de 400,000 millones de pesos no es una gran bolsa si consideras toda la realidad nacional, ¿no? Si consideras el valor de la economía mexicana, pues me parece que no. Me parece que incluso si fuera en su asunto de no quitar sus proyectos prioritarios, me parece que pasa nada si los aplazara un año. Cada peso, o sea, el asunto es que el presupuesto está limitado este año, cada peso ya está destinado, ¿no? Y si este ya se ve complicado, pues hay que tratar de ponerlo menos complicado. Y no pasa, me parece que, insisto, yo creo que le haría bien ahorita dar un golpe de timón y decir, varias cosas de campaña no se van a cumplir porque esto es una emergencia. Y nada pasaría, ¿no? Claro, exactamente, nada pasaría. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos cerrando? Sí, perdón. ¿Quién juzgaría que te endeudes, que dejes de hacer ciertas cosas por cuidar la salud de la población? Claro. Me parece que nadie en su sano juicio. Así es. ¿No? De acuerdo contigo. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos cerrando esta transmisión, este trabajo del día de hoy? Ya ni siquiera dije la fecha, 1 de abril de 2020, en el cual recuperamos esta actividad de 2 Millennium 3. Por supuesto, les quiero agradecer a todos ustedes estar presentes, digamos, en esta reactivación de este proyecto. Y bueno, por supuesto a ti, Miguel, por habernos aceptado esta entrevista, esta charla, que a mí me parece que es esclarecedora en el sentido de lo que implica las grandes decisiones de orden económico que este régimen gubernamental tiene que aterrizar en breve y precisamente en la dinámica de crear certidumbre. Pati, ¿tienes algún último comentario? No, evidentemente que lo que comentábamos, hay que aprender de esto, ¿no? Así como hacemos ahorros o prevenimos o hacemos, no sé, el gobierno determina cierto sector económico para prevenir cosas, yo creo que ya a esas alturas deberíamos de tener un apartadito, ¿no? Como familia mexicana, desde familia mexicana hasta como gobierno, para afrontar estas cosas, ¿no? Estas cosas que nos vienen inspiradas. Se tenía. Efectivamente se tenía.
se tenía el fondo Y de el año pasado se contingencia. gastó la mitad. Así es. Entonces, Habría que preguntar dónde está, que sabemos dónde está, ¿no? Pero bueno. Así es esto. Pues muchas gracias por la invitación. Ojalá podamos seguir haciendo esto cada 8 días porque siempre es bueno platicar de otras, bueno, que seguimos hablando de lo mismo, pero ya desde otro aspecto, ¿no? Así es, en efecto. Y bueno, pues la idea es precisamente comentarle a las personas que nos van a ver por la invitación que vamos a hacer por las redes, a que cada miércoles puedan estar ustedes atentos a este trabajo, pues digamos, de análisis, de intercambio de ideas. Y bueno, por supuesto, la idea es que siempre tengamos a un especialista que nos pueda dar una visión desde su perspectiva profesional sobre las cosas que están sucediendo en este. Mientras tanto, bueno, gracias Pati González, gracias Rocío Cususcanga, gracias por supuesto a Miguel, y bueno, pues los invitamos a todos ustedes a mantenerse, si es posible, y está dentro de su situación de decisión y mantener esta contingencia, hágalo. La sana distancia es importante en este momento. Es en serio, yo les digo a mis estudiantes, esto no es un complot del imperio, hay un maldito virus que está ahí, que nos está cambiando la realidad y que tenemos que confrontarla básicamente con inteligencia, ¿no? No con el pánico, sino precisamente con acciones inteligentes. Y entonces, bueno, si usted puede, quédese en casa, haga todo un plan de qué hacer en estos 30 días y seguramente va a encontrar que hay una parte no romántica de la familia, pero que es fundamental recuperar. Entonces, bueno, pues por supuesto que hay que hacerlo y a esto es lo que los invitamos. Esto fue 2003, una revista de sociedad, política, cultura y otras chunches. Se despide de ustedes su amigo Álvaro Reyes Toski, pues invitándolos a que se mantengan con nosotros en estas y en este trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí. Hasta luego, saludos, cuídense mucho todos. Es la segunda vez, gracias. Claro que sí. Y bueno, le pediríamos a Pati que nos deje de grabar para ya poder chismear de otras cosas. Hasta luego.